Hola, comenzamos el test número 22. La primera pregunta, dice, ¿hay medicamentos que producen sueño? ¿Podemos conducir? No, simplemente no. Aparte de estos medicamentos, si miramos las indicaciones, ya nos dirán que es completamente desaconsejable conducir o manejar máquinas bajo la influencia de estos medicamentos. En una calzada con nieve, ¿el uso brusco o inadecuado de los frenos puede ser causa de derrape? La palabra brusco o inadecuado ya nos está diciendo suficiente como para saber que indudablemente vamos a provocar un derrape con esa agresividad en la utilización de los frenos, ¿vale? En todo pavimento deslizante, el uso de los mandos debe ser lo más suave y progresivo posible. Debes saber que el número 112, servicios de emergencia, es un número gratuito, ¿vale? Y además podemos utilizarlo sin tener cobertura, es la llamada de emergencia. En una vía urbana, ¿está permitido parar en una intersección? Sí, hay intersecciones que están diseñadas para permitir la parada, pero siempre y cuando no dificultemos el giro a otros vehículos. ¿Qué indica esta señal? Estos son animales que están en libertad, que no tienen ningún control el ser humano sobre ellos. Si hay un semáforo rojo a la izquierda y otro verde a la derecha, y va a seguir de frente. Bien, esto es importante. Siempre que nosotros vayamos de frente o a la izquierda, debemos obedecer las señales o semáforos que tengamos a nuestra izquierda. Por lo tanto, el vehículo azul, si quiere ir de frente, tiene que obedecer el semáforo rojo. Mientras que cuando tengamos un semáforo diferente a la derecha, solo nos afecta si vamos a girar hacia la derecha. Y esto es independientemente del carril donde estemos situados, ¿vale? En este caso concreto coincide que el de la derecha solo te permite girar a la derecha. Pero si este carril te permitiera seguir de frente a la derecha, en cualquier caso, al ir de frente tienes que obedecer el semáforo de la izquierda. Esta señal prohíbe la entrada a cualquier vehículo que mida más de 2 metros de ancho, incluida su carga. ¿Es importante cumplir con los límites inferiores de velocidad? Sí. Límite inferior se refiere a circular a velocidad anormalmente reducida, es decir, por debajo de la mínima. ¿Por qué? Porque eso es motivo de que otros vehículos que van a una velocidad adecuada nos alcancen con facilidad. Nos alcancen, se refiere al impacto de alcanzarnos por detrás. O tengan que pegar frenazos bruscos. En esta vía se ha habilitado un carril adicional. ¿Circula correctamente el turismo amarillo? Vale. Esto es una calzada de 2 carriles de doble sentido que ha sido adaptada a través de estos conos para crear un carril añadido, es decir, un carril adicional, que es el del centro. Entonces, debido a la peligrosidad, porque aquí se ha reducido mucho la distancia de circulación, todos los vehículos tienen que utilizar luces y circular como mínimo 60 y como máximo 80. Repito, todos. Por lo tanto, el amarillo circula incorrectamente. Aquí puede afectar si cambia el carenado de una motocicleta. A ver, normalmente el carenado está diseñado para facilitar el movimiento de la motocicleta en medio del aire, ¿vale? Que está en suspensión. Entonces afectaría a la aerodinámica y además también al consumo. ¿Por qué? Porque cuando modificamos un carenado y eso hace que ofrezca más resistencia al avance, el vehículo consume más. En los pasos para peatones debidamente señalizados, el adelantamiento, a ver, el adelantamiento está prohibido como norma general. ¿Qué ocurre? Puede realizarse siempre y cuando lo realicemos muy lentamente y asegurándonos de que podemos detener el vehículo de forma inmediata. En detenciones de más de 60 segundos, ¿qué es importante? Apagar el motor. ¿Por qué? Porque ese consumo
es irracional, ¿vale? Es un combustible perdido. Por lo tanto, ese combustible está contaminando innecesariamente. Esta señal nos dice que tenemos una desviación del carril de la derecha hacia la derecha y el carril de la izquierda continúa de frente. Un turismo, ¿qué documentos debe llevar? Un permiso de circulación, que es el que autoriza circular el vehículo con su correspondiente titular y matrícula, y la tarjeta de inspección técnica. ¿Qué ocurre con el recibo del seguro obligatorio? No es que estemos obligados a llevarlo, simplemente que sería aconsejable llevarlo. Hay que tener en cuenta en esta pregunta que, aunque el seguro obligatorio no sea algo de obligado cumplimiento, si vemos las otras dos respuestas, que son falsas indudablemente, la más correcta sería la C. Circulando por esta vía y a la vista de la señal, ¿tiene prioridad de paso? Sí, por supuesto. Esta señal cuadrada es la que a mí me indica con la flecha blanca que yo tengo prioridad sobre el vehículo que viene en sentido contrario, que tiene la flecha roja y tendrá una señal de prohibición de entrada, a no ser que pueda cruzarse conmigo sin problema. Esta señal es un peligro indefinido, es decir, no existe un dibujo concreto para indicar ese tipo de peligro, entonces se utiliza esto como si fuera un comodín. Si debido a una avería un turismo circula a velocidad normalmente reducida sin interrumpir la circulación, ¿por dónde debe circular? Por su carril, por supuesto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Por la parte derecha de la calzada, si va a ir el arcén, se refiere a el carril de la derecha, lo más elevado posible, por supuesto. Enciende el intermitente izquierdo para cambiar de carril. ¿Cuándo debe apagarlo? Cuando se cambie de carril. El intermitente se utiliza para indicar el desplazamiento lateral. Una vez que me he desplazado y elegido el carril correspondiente, apago el intermitente hasta que indique que vuelvo a regresar a mi carril. En esta vía de doble sentido de circulación no existen marcas en la calzada. Por lo tanto, para tomar la curva, ¿qué debemos? Debemos aproximarnos a la derecha lo máximo que podamos. Lo importante aquí es dejar siempre el espacio que corresponde al sentido contrario. Eso es lo que nos permitirá garantizarnos que al cruzarnos con cualquier vehículo, aunque sea de grandes dimensiones, un camión, un autobús, vamos a tener la seguridad de que el cruce se hará perfectamente. ¿Qué circunstancias favorecen la aparición de la fatiga? Hay varias, algunas pueden ser ya arrastradas por la propia persona debido a su estado de un exceso de trabajo, un exceso de preocupaciones, una sobrecarga física, etcétera. Pero esto va a verse incrementado si encima tenemos una temperatura muy elevada en el interior, que nos va a dar una mayor sensación de somnolencia y cansancio. ¿Qué circunstancias del conductor favorecen la aparición de fatiga? De nuevo una pregunta idéntica. Y aquí, por ejemplo, tendríamos el hecho de conducir mucho tiempo sin descansar, ¿vale? Eso produce un agotamiento, tanto físico como mental, y nos conduce a un estado de fatiga. En algunos casos hay que poner a los oídos en posición de defensa. ¿Para qué? Sobre todo para que no se asfixie, ¿vale? La posición de defensa permite que la lengua se encuentre en una posición donde permita la respiración sin tragarse la propia lengua. En un túnel, ¿qué distancia de seguridad mínima debe mantener el conductor de un turismo con el vehículo de delante si no pretende adelantarlo? Vale, la mínima son 100 metros o el intervalo de 4 segundos.
Y fijaros que se habla de un turismo, ¿de acuerdo? Si esto se refiriera a un camión, vehículo pesado, serían 150 metros o un intervalo de 6 segundos. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán inmovilizar un vehículo cuando hay varios motivos. Una de ellas, por ejemplo, es si el vehículo circula superando el nivel legalmente permitido de gases, de ruidos, por ejemplo, si va sin escape, ¿vale? Sin silenciador, más bien. Eso sería causa suficiente para inmovilizar el vehículo. En una vía interurbana insuficientemente iluminada, un vehículo circula a menos de 40 km por hora. ¿Puede circular utilizando solo la luz de largo alcance? Sí, por supuesto, que es la luz que es más que suficiente a esas velocidades y en determinados momentos puede utilizar la de largo alcance siempre y cuando no moleste a otros usuarios de la vía. En esta vía, ¿qué distancia es obligatorio dejar con el vehículo que circula adelante al que no se pretende adelantar? Vale. Lo importante aquí es fijarse que en este tramo en el que estamos circulando se permite el adelantamiento. Por lo tanto, hay dos distancias. La distancia de seguridad, que es algo que tenemos que dejar siempre con el vehículo que va delante nuestra, y luego una distancia que permita a otro vehículo que me sigue ponerse delante mía, entre el espacio que ocupo con mi vehículo y el vehículo que tengo delante, puesto que es un tramo donde está permitido adelantar. Está permitido circular con las puertas abiertas para aumentar la capacidad de carga del vehículo, no, completamente prohibido, ¿vale? Si la carga no cabe, pues normalmente habrá que dividirla o buscar otro tipo de vehículo. Cuando una señal vertical contradice una señal de balizamiento fijo que prevalece, en orden de prioridad entre señales, la de balizamiento. El orden de prioridad es agentes, señales circunstanciales y de balizamiento, señales verticales, el orden de prioridad entre señales es agentes, señales circunstanciales y de balizamiento, semáforos, señales verticales y marcas horizontales. Una cuadrícula de marcas blancas y rojas prohíbe. A ver, las zonas blancas y rojas prohíben parar, estacionar. ¿Por qué? Porque en este caso necesitamos esta zona completamente libre para situaciones de parada de emergencia. Está prohibido dejar en la vía objetos que puedan entorpecer la libre circulación, la parada o el estacionamiento, ¿vale? La vía es algo que tiene que estar disponible para la libertad de movimientos con los vehículos y libertad de maniobras con los vehículos dentro de las maniobras permitidas. Muy bien, pues hasta aquí el test de hoy. Gracias.